Estimado oyente, les habla Nikos Ricoy, y en este mini mensaje quiero recordaros lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 6, donde Pablo habla de que ya en aquel día había evangelios diferentes. Dice Pablo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, también hay muchos evangelios diferentes al bíblico. Tenemos, por ejemplo, el evangelio materialista de la prosperidad, el evangelio sensacionalista y egoísta de los milagros, el famoso evangelio de salvación por obras, o incluso el tan conocido y falso evangelio de pase al frente, levante la mano, repite esta oración: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, acepte a Jesús en su corazón, etc. Pero todo esto es falso, no es el evangelio verdadero que salva. Todo esto no es bíblico. La Biblia presenta concretamente el evangelio verdadero como si estuviéramos en una sala de justicia, donde el hombre es el delincuente y culpable, y Dios es el legislador y juez. Por lo tanto, en el evangelio se manejan los mismos términos que se usan en una sala de justicia. En una sala de justicia hay un juez. En el evangelio Dios es el juez, como dice el Salmo 7, versículo 11. En una sala de justicia hay un delincuente. En el evangelio el pecador es el delincuente. Como dice Lucas capítulo 5, en las palabras de Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En una sala de justicia hay ley. En el evangelio el hombre rompe la ley. Como dice Jesús: ninguno de vosotros cumple la ley, en Juan capítulo 7 versículo 19. En una sala de justicia hay un veredicto y una sentencia. En el evangelio también hay una sentencia de culpable. Santiago capítulo 2 dice que el hombre que rompe un solo mandamiento se hace culpable de todos. En una sala de justicia está la infracción de la ley. En el evangelio, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley. En una sala de justicia evidentemente se hace justicia. En el evangelio, Romanos capítulo 1 versículo 17 dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia tiene que haber juicio. En el evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio. Como dice Romanos capítulo 2 versículo 3, ¿piensas, oh hombre, que escaparás del juicio de Dios? En una sala de justicia, evidentemente hay una condena. En el evangelio, el hombre está bajo la condena, bajo la ira de Dios, como dice Juan 3:36. En una sala de justicia hay abogado. En el evangelio también hay un abogado. Queda así demostrado, bíblicamente hablando, que el evangelio es una cuestión jurídica. Así que el verdadero evangelio consiste en presentar a los hombres dos noticias bajo un aspecto jurídico. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, como dice Marcos capítulo 7 versículo 21, y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es, como dice Isaías capítulo 64 versículo 6, todos nosotros somos suciedad. Ahora, por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es santo y un juez perfectamente justo. Por lo tanto, Dios no puede pasar por alto los pecados, sino que debe aplicar su justicia y también debe descargar el castigo que producen los pecados del hombre. Como dice el Salmo 7 versículo 11, Dios es juez justo. Si Dios es un juez y es justo, no puede perdonar al hombre, porque si lo hace se convierte en injusto. Isaías capítulo 6 versículo 3 dice que Dios es santo. Si Dios es santo en su naturaleza, no puede aceptar la naturaleza inmunda del pecador. Son incompatibles. En Isaías capítulo 40 versículo 28 dice que Dios es eterno. Si Dios es eterno, el hombre merece un castigo eterno por ofender a un ser eterno. Pensemos esto. Por un solo pecado Dios expulsó al diablo del cielo al instante. Por un solo pecado Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso al instante. Estimado oyente, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? ¿Por qué Dios aún entonces no te quitó la vida? ¿Por qué entonces Dios aún no te expulsó del planeta Tierra? La respuesta es una: paciencia. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, con todo este panorama que hemos dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema jurídico. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él.
¿Cómo librarse de esta situación terrible? Porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador, cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay salida, hay esperanza de salvación, mientras el pecador no muere. Pero la segunda y buena noticia es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, Dios, el Padre, descargó la ira sobre su Hijo para satisfacer la justicia eterna, justicia e ira que tú y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Isaías capítulo 53, en la profecía de la cruz, dice, versículo 4, el Mesías fue herido por Dios y abatido. Versículo 6, Yahvé descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, Yahvé quiso destrozarle y quebrantarle con padecimientos. Entonces, ¿significa que ya estamos todos salvados porque ya está todo hecho en la cruz? No, ni mucho menos. Dios manda y pone a todo hombre dos condiciones para salvarse. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús mismo dice las dos condiciones. Que usted debe arrepentirse, es decir, que reconozca y abandone sus pecados, y que usted crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia descargada en la cruz sobre Jesús, segunda condición, entonces Dios lo declara total y jurídicamente perdonado, y hermosamente reconciliado con la familia de Dios. Por tanto, ahora sí, con la obediencia de estas dos condiciones, arrepentimiento y fe, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó, y que Dios aceptó este evangelio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es el sello de la buena noticia de la cruz. Como la resurrección es vida, la resurrección de Jesús es lo que le da vida y poder a este evangelio. Estimado oyente, yo le invito a obedecer las dos condiciones. Arrepiéntase, es decir, reconozca sus pecados uno a uno, y reconozca que es mala persona delante de Dios. Confíe en la cruz, que allí se hizo justicia de sus injusticias, cuando al Hijo le cayó la ira que a usted le merecía. Brevemente, les ha hablado del Evangelio verdadero Nikos Ricoy.